retornando a casa por la gracia de Dios. Amén. Y vaya que Jacob necesitaba de la gracia de Dios, hermanos. Vaya que sí la necesitaba para regresar o retornar a su casa. En el capítulo anterior, que estudiamos la semana pasada, capítulo 31, miramos cómo el Dios de mi padre ha estado conmigo, ¿verdad? Ese fue el tema de la semana pasada. O sea que la manifestación de Dios en la vida de Jacob había estado siempre con él, siempre. No por un momento, sino en todos esos 20 años que él estuvo en esas tierras orientales, la gracia de Dios, a eso le vamos a llamar gracia de Dios. La gracia de Dios estuvo con él. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10 dice esto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Se da cuenta qué importante es en la vida de un creyente tener la gracia de Dios? No podemos hacer nada, absolutamente nada, si la gracia de Dios no está en nosotros. Por eso Pablo dice, pero no yo, sino la gracia que ha estado conmigo. ¿Sí? Entonces, desde que Jacob deja a sus padres en Berseba, ahí en el capítulo 28:10, cuando compartimos el encuentro con un Dios omnipotente, el capítulo 28, él deja la casa de sus padres, Berseba, y se va, ¿verdad? Se va rumbo a Paradanam, ahí en las tierras orientales. Y Dios le va a hacer una promesa, ahí en el capítulo 28 de Génesis, versículo 15, los que toman nota pueden ir apuntando, 28:15, le hace una promesa y le dice que no lo dejará hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa fue la promesa de Dios para Jacob. Y él va a tener ahí en ese encuentro con Dios, por primera vez, va a mirar ángeles que subían y bajaban, ¿verdad? Una escalera que daba el cielo y la tierra. Esa fue la visión que él tuvo en ese momento, capítulo 28. Y luego va a llegar él a las tierras orientales. Dios lo va a bendecir tremendamente con mujeres y hijos. Lo va a prosperar en gran manera. Génesis 30, 43, vemos ahí cómo Dios lo va a bendecir tremendamente. Y finalmente, hermanos, llega el momento, ¿verdad?, de la separación. El pastor Tony estuvo compartiendo ahí en el capítulo anterior, cuando Labán y Jacob hicieron ¿qué? Un pacto de ¿qué? De caballeros, ¿verdad? No ese pacto de caballeros que hacen en México, ¿verdad? En la Liga de México. Esos no son caballeros. Esto sí era un pacto de caballeros. Mire, le voy a leer lo que dice ahí. Vaya ahí al 31:44, nomás para recordar un poquito lo que estaba pasando. Dice pues, ven pues ahora y hagamos ¿qué? Pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros Dios. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó por señal, y ese fue el pacto que hicieron entre Jacob y Labán. Un pacto de caballeros. Y después de eso, a eso le van a llamar manajo, o monumento o señal, ¿verdad? Destacada por un montón de piedras. Ese era el testimonio entre los dos. Ahí quedó bien marcado ese testimonio entre los dos. ¿Y quién estuvo presente en ese testimonio? Dios mismo, ¿verdad? Bueno, y entonces ahora entramos al capítulo 32 y dice ahí en el versículo 1, y vamos a mirar aquí el significado espiritual de esta visión. Este capítulo lo vamos a dividir en dos puntos principales. El primero es el significado espiritual de la visión de Mahanaim. Ese va a ser el primer punto. Y dice el versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Vamos a orar. Señor Padre, una vez más, queremos darte, Señor, toda la gloria y la honra, oh mi Dios, por la oportunidad que nos das de compartir tu santa palabra, Señor. Y, oh Padre, queremos que en esta noche, Señor, tú abras el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Abre sus oídos espirituales. Toca el corazón, Señor, de cada uno de los que están en esta noche aquí. Y que, Señor, su mente y su corazón estén conectados solamente para ti, Señor, en esta noche. Padre, que tu palabra nos enseñe y nos eduque, Señor, en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, entonces,
está aquí Jacob, sigue su camino y le sale en encuentro, dice, ángeles de Dios. Y es bien interesante esto porque hoy en día, hermanos, hablar de ángeles es como hasta cierto punto una fantasía. Para mucha gente los ángeles son cosas que el hombre se ha inventado, ¿verdad? Entonces hoy día en la cultura en la que vivimos, cada persona tiene un concepto diferente de lo que son ángeles. Pero nosotros queremos mirar, porque en todos estos capítulos que vamos a estar estudiando, vamos a estar mirando manifestaciones de ángeles. Y queremos entonces dar una pequeña explicación de lo que son los ángeles. Entonces, si uno acepta la revelación bíblica, si tú y yo la aceptamos la revelación bíblica, entonces no debe haber ningún problema con la existencia de ángeles. ¿Sí? Si tú y yo aceptamos la revelación bíblica, no debemos tener problemas entonces con la existencia de ángeles. Mire, ve, el Antiguo Testamento habla por lo menos 100 veces acerca de ángeles. Y el Nuevo Testamento 165 veces. De los 66 libros que tenemos en la Biblia, entre Antiguo y Nuevo Testamento, 34 libros, o sea, más de la mitad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de ángeles. 34 libros. Y lo más importante, la enseñanza del Señor Jesús incluye varias referencias a los ángeles como seres reales, no como cosas, fábulas o como cuentos o historias, sino que Jesús menciona a los ángeles como ¿qué? Como seres reales. Vaya a Mateo 26:53, rápidamente, no pierda Génesis. 26:53 de Mateo. Vamos a leer una porción de este pasaje. Mateo 26:53. Amén. Dice ahí la escritura, ¿estamos ahí? 26:53. Okay. Dice ahí, ¿acaso piensas, dice Jesús, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de ¿cuántas? 12 legiones de ángeles? Entonces, Jesús no está hablando de una fábula, ni está mencionando un cuento que se inventó. Está mencionando la existencia de seres reales. Ahora, es interesante porque en la creación, en el Génesis, en el capítulo 1, no miramos a los ángeles dentro de la creación. Usted comienza a mirar y a analizar toda la creación de los 6 días, no encuentra usted a los ángeles. Sin embargo, son criaturas creadas por Dios. El Salmo 148, 2, 5. Salmo 148. 148, desde el 2 hasta el 5 dice, la parte más importante aquí dice en el 5, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Y desde el 1 hasta el 4 son los ángeles que están alabando el nombre de Dios. Entonces podemos mirar, vuelvo ahí, que son criaturas creadas. Si bien es cierto, la Biblia no nos dice el momento de su creación, sin embargo, la Biblia sí nos da testimonio de que son creados. Y ahí en el Génesis capítulo 3 podemos mirar la primera aparición de ángeles en la caída del hombre. Capítulo 3 de Génesis. Vamos a mirar la primera aparición de ángeles. Sabemos que en la caída del hombre, Satanás tomó forma de serpiente. Pero sabemos que Satanás es un ángel también, tiene una posición de arcángel, él fue creado como un arcángel. Y ahí dice en el capítulo 3, a ver, déjalo donde lo encuentro. Pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, dice, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ahí vemos en el capítulo 3, hermanos, la primera vez que la Biblia nos menciona aquí la creación de los ángeles. Ya estaban ya en ese momento. Entonces, en un punto de la creación, Dios los creó. No sabemos cuándo, pero Dios los creó. La Biblia nos da testimonio de eso. Y también que son seres creados que tienen existencia personal. ¿Qué significa existencia personal? Que tienen inteligencia, emociones y voluntad.
Entonces los ángeles, hermanos, constituyen un gran número que no se pueden contar, son innumerables. Capítulos como Hebreos 12:22 dice que hay millares de ángeles y Apocalipsis 5:11 nos dice que hay millones de ángeles. Entonces, ¿cuántas veces necesitamos nosotros leer en la Biblia algo para creerlo? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y la Biblia nos habla más de 265 veces acerca de la existencia de ángeles. ¿Tenemos dudas entonces que existen los ángeles? No deberíamos tener dudas. Entonces vuelvo ahí a Génesis 32 y dice ahí la escritura que cuando los vio, note ahí lo que dice el pasaje, cuando los vio, significa que Jacob miró literalmente a estos ángeles. No fue como la primera vez que los miró en una visión, esta vez los mira literalmente, dice los vio, y llamó el nombre de este lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos, 2 ejércitos o 2 campos. Ese fue el nombre que le dio a ese lugar, porque miró la presencia de ángeles. Amén. Ahora, ¿qué significa esta presencia de ángeles? ¿Qué es lo que significa? Otra vez más, la presencia de ángeles siempre significa que Dios está en ese lugar. Dios estaba en ese lugar. Al igual que cuando él partió de Berseba, de la casa de sus padres, iba rumbo a Paranam, tierras orientales, Dios se le presentó también con una visión de ángeles. 20 años después, cuando él regresa a Canaán, Dios le muestra nuevamente ángeles. Y aquí van a haber 2 campamentos. El campamento de él, que es un campamento donde hay niños, mujeres, ¿verdad? Y el campamento de Dios, presencia de Dios, ángeles, presencia de Dios en ese lugar. Y el versículo 4 dice, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envió a decirlo a mi señor, para hallar ¿qué? Gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, dice. Nomás que viene con 400 hombres con él. Y yo imagino, ¿verdad? Jacob ahí, ¿verdad? Muy emocionado el hombre, regresando, ¿verdad? A la tierra de sus padres, después de 20 años. ¿Cómo nos sentiríamos usted y yo si regresáramos? Mire, yo tengo aquí casi 20 años y no he regresado todavía a la casa de mis padres. Y yo me imagino el día que yo regrese a ver a mi papá, que lo extraño con todo el corazón, ya me imagino cómo se pondrá mi corazón de solamente pensar que ya estoy en el avión llegando, ¿verdad? Y lo mismo pasaba con él. 20 años después, regresa y regresa prosperado, ¿verdad? Con 11 hijos, siervas, mujer, toda la experiencia con Dios. Y tiene una emoción tremenda y manda, ¿verdad? A ver cómo está su hermano. Y vienen sus siervos y le dicen, no, pues ya lo vimos a tu hermano. Ah, qué bueno. Nomás que viene con 400 hombres. Imagínense, 400 hombres. ¿Cómo se pondría Jacob? Dice ahí en mi país, 400 puntas. Cuando tú escuchas punta ya sabes que vienen con palo, con cadenas, ¿no? Y te asustas. Entonces, Jacob, hermanos, era un hombre astuto, ¿verdad? Tenía esa personalidad, era su carácter. Y prudentemente, ¿verdad? Prudentemente él mandó a investigar, a averiguar cómo era la condición de su hermano Esaú. Recuerda que habían pasado 20 años que él no miraba a su hermano. Y es interesante porque cuando Dios cambia nuestras vidas, ¿verdad? A veces hay gente que piensa que si tú eres una persona alegre, sonriente, movido, como dicen ahí en Sudamérica, a veces pensamos que cuando Dios llega a tu vida, ya tú no tienes que ser así. Porque ya Dios vino a tu vida, entonces ahora tienes que ser serio, tienes que cambiar, vestirte diferente, ya no te puedes reír. No, no es así. Porque ¿qué cambia Dios en nosotros? El corazón, nuestra mente, pero nuestra personalidad. Si Dios te hizo movido, movido vas a ser, ¿verdad? Pero ahora vas a ser movido, pero para Dios, ya no para el mundo, ¿verdad? Entonces, es lo que pasaba con él. Él seguía siendo astuto, ¿sí? Y por eso manda a investigar. A ver, voy a mandar unas personas para ver cómo está mi hermano. Son 20 años que no lo veo. Y el mayor obstáculo que ahora tiene aquí él es el regreso a Canaán, porque él está regresando a Canaán, ¿verdad? Y en este tiempo Esaú
se había trasladado a donde, dice ahí la escritura en el versículo, los primeros versículos, a la región de Seir. La región de Seir, hermanos, era una región montañosa al extremo sur del Mar Muerto. Y ahí él se había unido con una tribu que se llaman los Horeos. Los Horeos era un pueblo que aparece en el Antiguo Testamento. Estos fueron habitantes de un monte, el monte de Seir, en los tiempos de Abraham. No vamos a leer, pero el capítulo 14 de Génesis le da ahí ese dato. Eran los Horeos desde el tiempo de Abraham que habitaban en esa región. Y Esaú se había movido a esa región montañosa a vivir con ellos. Ahí había permanecido por 20 años. Entonces Jacob anhelaba tremendamente hallar ¿qué? Gracia ante los ojos de su hermano. ¿Por qué? Por las cosas que habían ocurrido en el pasado. ¿Sí? Él todavía recordaba claramente lo que había pasado. Y más aún Esaú. Así que envía a Esaú muchos regalos, ¿verdad? Presentes, regalos, muchos. Eran regalos de cortesía, de homenaje a una gran persona, como era la gran costumbre oriental, ¿no? Los orientales, la gente del Medio Oriente, tenía esa costumbre, que cuando llegaban a la casa de un personaje importante, pues lo primero que hacían era se manifestaban con regalos, pero tremendos regalos. Ahora, el último propósito de Jacob era apaciguar la ira de Esaú y encontrar la reconciliación. ¿Para qué? Para asegurar el futuro. Entonces lo que él estaba buscando era apaciguar ¿qué? La ira de su hermano para que entonces se pudiera reconciliar, ¿verdad? Es muy natural en nosotros. También nosotros tratamos de apaciguar la ira de las personas. Es algo muy similar. ¿Cómo apaciguamos la ira de las personas? Con regalos. Por ejemplo, a ver, cuando usted se está airado con su esposa, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted hace? Cuando tiene un problema, o aquí no hay problemas entre ustedes. Todos tenemos problemas, ¿verdad? La otra iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos algún conflicto entre esposos, ¿verdad? Lo primero que hacemos es, queremos apaciguar la ira. Nadie quiere vivir en conflicto, ¿correcto? Todos queremos vivir en paz. Entonces, por ahí compramos unas flores, compramos unos chocolates y se los queremos dar porque de esa manera queremos apaciguar la ira de nuestro cónyuge. Pero finalmente no son los regalos lo que van a apaciguar la ira de su esposa o de su esposo, sino que es la gracia de Dios. Sí, porque cuando cometemos un error y nos equivocamos, tenemos que hallar gracia en los ojos de nuestro cónyuge para poder ser perdonados, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede aquí. Entonces, la gracia, hermanos, la gracia siempre va a venir a consecuencia de la necesidad de una persona que está necesitada de ella. La gracia siempre. ¿Qué es gracia, verdad? Hablamos mucho de gracia, pero gracia es recibir el favor, la atención o dádivas, una explicación muy simple, de una persona como consecuencia de su compadecimiento por su condición. Hay una condición en la que usted y yo nos encontramos. Cuando usted va a la calle y mira a una persona, a un, ¿cómo se dice? ¿Mendigo o mendigo? Un mendigo. Cuando usted mira a un mendigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted hace cuando mira a un mendigo? Siente compasión, ¿verdad? Le da mucha tristeza, entonces siente compadecimiento por la condición que está esa persona. Eso es gracia, sentir compadecimiento por la condición de una persona. Entonces, cuando la persona se siente de esa manera, usted lo ayuda, usted le colabora, usted le da un abrigo, le da comida, y él haya gracia delante de sus ojos. Pero siempre la gracia va a venir por la necesidad de una persona, ¿sí? Entonces, hace un tiempo atrás, como unos años atrás, yo perdí mi trabajo. Y estaba yo en casa, y yo tenía mucha confianza en mí. Decía, no, pues yo he sido vendedor por muchos años, así que si pierdo mi trabajo, pues voy a conseguir otro, no hay ningún problema. El punto fue que se comenzó a acabar el dinero y se comenzó a acabar el tiempo y no conseguía trabajo. Finalmente quedé en una situación muy difícil en la que no tenía ni para comer. Nada. Un día que no teníamos ni para comer, llegó una persona y tocó la puerta. Y abrimos y era un amigo de un trabajo anterior que yo lo había ayudado y él había conseguido trabajo. Y me dijo, mira, vine esta vez a tu casa porque me siento mal de ver que no tienes trabajo y yo sí estoy trabajando. Y mira, y quiero darte un regalo.
Entonces salimos para afuera, abrió su carro y me trajo como $300 de dispensa. La verdad que eso fue para mí algo impresionante porque yo no tenía ni para comer. Y yo le dije, no tienes que hacer eso para mí. Me dijo, no, déjame hacerlo. Entonces, mire, ¿cómo es, verdad? Cómo Dios puede utilizar aún personas inconversas, ¿verdad? Y tú puedes hallar gracia delante de otras personas. Cuando miramos la vida de José, el hijo de Jacob, el último hijo, el menor. Eso lo vamos a mirar más adelante en los capítulos 39, pero quiero tocar dos versículos. Vaya al 39, 39:4 y 39:21. Génesis 39. 39:4 y dice, así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire, ve, José va a ser vendido a Egipto, y va a llegar a las manos de un militar llamado Potifar. Y él va a hallar gracia delante de los ojos de Potifar. Y Potifar va a poner todo lo que tenía en manos de José. Más adelante va a caer en la cárcel, va a ser juzgado injustamente, va a ir a la cárcel y también va a hallar gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Los carceleros en esos tiempos eran personas inhumanas. Y las personas que trabajaban en la cárcel en el tiempo de José picaban piedra hasta morir. Desde que entraban picaban piedra hasta que finalmente la vejez llegaba, los tiraban a un lado y ahí se morían. Sin embargo, él halló gracia, dice la Biblia, ante los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, la aplicación aquí es que tú y yo podemos alcanzar también gracia ante los ojos de otras personas, ¿sí? Pero siempre será la intervención de Dios a través de la necesidad, a través de tu necesidad, porque Él está contigo. Siempre vamos a hallar gracia delante de otras personas, pero va a ser la intervención de Dios, ¿verdad? A través de tu necesidad. Y ahí en el versículo 7, vamos a ver cómo Jacob tuvo, dice, un gran temor, hermanos, y el temor y la preocupación paralizan nuestra comunicación con Dios. ¿Qué es lo que hace el temor, hermanos? Paraliza nuestra comunicación con Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor, ¿y qué pasó? Se angustió. Note lo que dice ahí. Tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y el otro campamento escapará. Mire, cuando la Biblia nos habla de temor, tenemos que entender qué tipo de temor está hablando. Si usted va a Juan 9:31 rápidamente para explicar algo, Juan 9:31. Evangelio de Juan 9:31. Dice ahí, ¿estamos ahí? Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es ¿qué? Si alguno es ¿qué? Temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, el temor a Dios, hermano, tiene que ver con la reverencia, con el respeto profundo a Dios. Ese tipo de temor no es el que está teniendo Jacob en este momento. Note ahí, dice que él se angustió, tuvo miedo, tuvo temor y se angustió tremendamente. Cuando Jacob salió de Beerseba, hermanos, y se fue de su casa, él se fue con un juramento de su hermano. Mira el juramento en Génesis 27:41. Le dijo, llegarán los días del luto de mi padre, dice Esaú, ¿y yo qué? Mataré a mi hermano Jacob. Él se fue con esa promesa. O sea, él se fue robando, ¿verdad? La primogenitura y la bendición de su hermano mayor. Y su hermano le dijo, como dicen, se la juró, ¿verdad? Le dijo, no más que lleguen los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano. Dígame si no era para tener temor.
Habían pasado 20 años, pero él seguía todavía con ese temor. Entonces, las cosas que realizó en el pasado le hacían vivir en temor y preocupación al tener que confrontar esta realidad. Hay cosas que tú y yo hemos hecho en el pasado, ¿verdad?, que no han sido buenas. Y hoy en día nos da temor confrontar esas cosas. Nos da temor. Pero tenemos que confiar en la voluntad de Dios, que es perfecta, ¿verdad? Así que este tipo de temor, hermanos, paraliza y es generado por el enemigo. No es generado por Dios. Dios ha prometido proveer, hermanos, todas las necesidades de tu vida cuando le buscas para agradarle. Filipenses 4:19. Miren lo que dice Filipenses 4:19. Lo voy a leer rápido aquí. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo. No debemos tener ese tipo de temor que paraliza, porque es un Dios que suple a sus hijos. Y en Salmo 55:22, Salmo 55:22, dice ahí: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, debemos tener confianza en las promesas de Dios, que Él estará con nosotros. Pero cuando entramos en ese tipo de miedo, ese tipo de temor que paraliza, nos desconectamos de Dios y empezamos entonces a cometer muchos errores, como lo que estaba pasando con Jacob. Entonces, la oración y la confianza en Dios, ¿qué nos da? Nos da tranquilidad en situaciones difíciles. ¿Sí? El temor, el miedo paraliza la comunión con Dios. Pero la oración nos da ¿qué? Nos da confianza en Dios. ¿Para qué? Para tener tranquilidad en situaciones difíciles. Vuelvo ahí al 32:9 y mire lo que hizo Jacob. Y dijo Jacob, después de haberse asustado, ¿verdad? Porque venía con 400 personas su hermano y se acordó del juramento que lo iba a matar y pues entró en pánico, ¿verdad? Y dice ahí: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, mire, me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Significa yo te prosperaré. Versículo 10 dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Por qué? Porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Versículo 13, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Mire, ve, su prosperidad actual, la prosperidad que él tenía, no era en base a sus propios méritos, sino que era exclusivamente a las misericordias y fidelidad de Dios que tuvo con él. Él fue prosperado tremendamente porque Dios tuvo misericordia de él. Y aquí en esta oración, porque esto es una oración entre el versículo 9 al 12, él está orando a Dios porque tenía mucho temor, mucho miedo. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos, cuando tenemos miedo? Cuando el miedo viene, porque no somos de fierro, ¿sí? Somos seres humanos que confiamos en Dios, pero también viene el temor a nuestras vidas. Pero cuando viene el temor a nuestras vidas, debemos que doblar nuestras rodillas y orar. Así que en esta oración que él tiene aquí, por lo menos miramos 3 aspectos importantes en esta oración. El primero es, dice él, menor soy que todas las misericordias. Lo que está diciendo en otras versiones dice, soy indigno de merecer todo lo que tú me has dado. Indignación significa que no merecemos, somos desmerecedores de todo lo que Dios nos ha dado. No soy merecedor de tu misericordia ni de tu fidelidad. ¿Quién de nosotros es merecedor de eso? ¿Quién? Ninguno. No merecemos nada. Lo único que merecemos es la muerte. Sin embargo, Dios nos da su gracia y su misericordia. Y el segundo punto es el reconocimiento. Dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Reconocimiento, hermanos. No podemos nosotros pedirle a Dios que nos libere de algo
cuando no lo hemos reconocido como nuestro Señor. Tú nunca podrás decirle a Dios que te ayude si tú no lo has reconocido como tu Señor, como tu Dios. Y Él le dice ahí, líbrame ahora. Necesitamos un Salvador en nuestras vidas. Pero ese Salvador no puede venir si no reconozcamos la necesidad de ser salvados. ¿Sí? Tercer punto, dice, tú has dicho. Tú lo has dicho. Es el fundamento de nuestra fe, lo que Dios dice. Dice, tú lo has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. Eso fue lo que Dios dijo. Entonces, el fundamento de mi fe está basado en lo que Dios dice, no en lo que yo digo, sino en lo que Dios dice. Y esa fue la oración de él en momentos de aflicción, en momentos de temor. Y dice ahí el versículo 13 que durmió, ¿verdad? Solamente podemos descansar y tener paz cuando Dios está con nosotros. Descansó aquella noche y tomó de lo que le vino un presente para su hermano. Vamos a ver el presente, el regalo de su hermano. Mire, ahí en el versículo 14 dice, mire ese presentito que le mandó. Chiquitito, chiquitito. Nomás 200 cabras, entre esas cabras 20 machos cabríos, un poquito de ovejas, 200, y unos 20 carneros. Y aquí viene el regalo más impresionante. 30 camellas paridas con sus crías. 40 vacas. 10 novillos. 20 asnas. 10 borricos. Y un Mercedes. No, pues ya con eso, ya para qué más, ¿verdad? Imagínense. Mire, el obsequio de Jacob consistía, ¿saben qué? En 550 cabezas de ganado. 550. ¿Se imagina, hermano, la cantidad de ovejas y camellos? Nomás un camello, ¿de qué tamaño es, hermano? Imagínense. Ahora, ¿cuántos camellos eran? 30. Y con sus crías. Entonces, mire, cómo era de astuto este hombre. A mí me encanta su astucia. Para calmar la ira. Mire, dice que las camellas lecheras, tengo una nota aquí, por sí solas eran de un valor inmenso. O sea, lo más valioso de ese regalo eran los camellos, las camellas, pues. Y dice aquí que forman la parte principal de la riqueza del árabe. O sea, la cultura árabe, la riqueza de ellos estaba sostenida ahí en los camellos, las camellas. Y pues la leche era un artículo de alimentación muy importante. Entonces, ese detalle fue muy importante, lo que hizo impresionar a su hermano. ¿Sí? Y dice ahí el versículo 16, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poner espacio entre manada y manada. Me imagino esa manada que había. ¿Cuánto? Yo no sé cuánto de largo tendría eso, pero yo de solo imaginarme lo que era eso, era impresionante eso. Y dice que mandó al primero y él va a juntar tres grupos aquí, 1, 2 y 3, y le va a dar instrucciones. Dice, y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Dice, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo grupo, y le dijo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y durmió aquella noche en el campamento. Entonces, pues, yo creo que hasta que llegara todos los camellos y todo esto, pues ya hubiese amanecido, ¿verdad? Porque era una línea grande, ¿verdad?, de regalos. Pero note aquí, lo más importante aquí es que dice que después veré su rostro y quizás le seré acepto. Y no había manera, ¿verdad?, de hacer las paces, porque había una ira tremenda en su hermano. Y tú y yo éramos también enemigos de Dios. Antes de venir a Dios,
nosotros éramos enemigos de Él. Romanos 5:10. Vaya conmigo a Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por vida. No había manera de que tú y yo le diéramos regalos a Dios para calmar la ira de Dios. Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir por nosotros, para que de esa manera pudiéramos reconciliarnos con Él. Ese fue el regalo más grande que Dios nos ha dado, la reconciliación con el Padre. Así que no había manera. Por más regalos que Él mandase, la ira de su hermano estaba ahí. Pero Él tenía la esperanza de apaciguar esa ira y mirar el rostro de su hermano. Así que ahí en el versículo 32-22 vamos a mirar el segundo punto, el significado espiritual de la visión en Peniel. Dice ahí en el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Ahí está Jacob, ¿verdad? En el campamento. Ya mandó todo, estaba dormido, se levantó, envió todo y ahora va a cruzar el vado de Jacob. ¿Qué era el vado de Jacob? Haciendo referencia, es como un cruce, un charco que él va a cruzar. Pero este charco viene desde el monte de Galat, ahí donde Labán y él hicieron el pacto. Desde ese monte viene un río que baja y baja y baja y va a desembocar en el río Jordán. Y su anchura era aproximadamente de unos 10 metros. Entonces era como una especie de charco, ¿verdad? No era un río profundo que venía desde Galat. Y es por ahí donde él va a pasar, va a cruzar. Dice ahí en el versículo 24, vamos a ver ahí la lucha, ¿verdad? Que él va a tener con un varón. En el momento que él pasa toda su familia y pasan todos, él se va a quedar ahí. Y dice, así se quedó Jacob solo, ya que habían pasado todos, ¿verdad? Toda su familia. Y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es interesante, ¿no? Porque aquí lo que vamos a mirar es la aparición de un ángel también. Pero un ángel distinto a esos ángeles que explicamos al principio. Es un ángel completamente distinto. Muchos estudiosos de la Biblia, teólogos, llaman a este ángel el ángel del pacto o el ángel de Jehová. Pero Oseas, el profeta Oseas, lo describe más detalladamente. Vaya ahí al libro de Oseas, capítulo 12, 4, 5, para ver quién es este ángel, ¿verdad? O este varón, ¿no? Lo ponen como un varón aquí. Oseas, capítulo 12, 4, 5. Y cuando estén ahí me dicen amén. Oseas está entre el Génesis y el Apocalipsis, por ahí está. Oseas 12. A ver. ¿Lo encontró o no? Todos, pues, todos. Ahí entre Apocalipsis y Génesis, por ahí lo va a encontrar. Capítulo 12, 4, 5, voy a leer. Venció el ángel y prevaleció. Pero aquí Oseas cuenta un detalle que no miramos nosotros aquí en Génesis. Mira lo que dice Oseas. Lloró y le rogó. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a Dios. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. En tu Dios confía siempre. Amén. Así que entonces este varón va a ser el ángel de Jehová.
El ángel de Jehová que se va a aparecer y va a tener esta lucha con él. Dice ahí que hasta que rayara el alba. Y este ángel de Jehová va a aparecer en forma visible. Muchos piensan, ¿verdad? Muchos teólogos dicen, no, que fue una visión la que él tuvo, un sueño. Pero el punto aquí es que él dice que fue su muslo, ¿verdad? Se descoyuntó a consecuencia de esta lucha. Entonces sí fue una lucha literal, él tuvo una lucha con alguien. Pero ¿quién es este ángel entonces? Este ángel del Señor. Esta frase, hermanos, es empleada especialmente para denotar al mismo Señor, al mismo Dios, en la cual él mismo se hace manifiesto para propósitos personales. Recuerda en la clase, 2 clases anteriores creo, que me tocó compartir, yo expliqué lo que era una teofanía. ¿Recuerdan? Una teofanía. Lo voy a volver a explicar. La teofanía viene de 2 palabras, teos, que es Dios, y la palabra faino, que significa aparecer. Entonces, una teofanía es ¿qué? Una aparición de Dios. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas sectas, ¿verdad?, enseñan de que Jesucristo se apareció en forma de ángel, porque Jesucristo es una creación de Dios. Y hay que tener cuidado con esa enseñanza, porque Jesucristo no es una creación de Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero una teofanía entonces es una aparición de Dios en forma de ángel. Y la primera aparición de este ángel de Dios la miramos en Génesis 16. Vuelva ahí a Génesis, retroceda unas hojas al 16. Este capítulo lo compartió el pastor Tony. Y aquí miramos por primera vez la aparición de este ángel del Señor. No estoy hablando de ángeles, estoy hablando del ángel del Señor. Vamos ahí al capítulo 16, 13. Dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. ¿Con quién? Con Agar, la sierva de Abraham. Y le dijo a ella: tú eres Dios. Si usted lee todo el contexto, usted verá que a Agar se le presenta un ángel, el ángel del Señor. Pero ella le dice a ese mismo ángel: tú eres Dios. Dice ahí, que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó el pozo del viviente, que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz a un hijo, y ya conocemos la historia. Pero esta es la primera aparición del ángel de Jehová, lo cual es una teofanía. Es el mismo Dios apareciéndose y hablando con Agar, con la apariencia de un ángel. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí el beneficio que Jacob va a obtener a través de esta lucha con este ángel. Ahí en el versículo 26, vuelva al 32, 26. 32, 26 dice: y dijo: déjame, porque raya el alba. Ya estaba para amanecer. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Versículo 28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mire, dijimos que Dios cambia el corazón, ¿verdad? Pero la personalidad de Jacob, de usurpador, de tramposo y de todas esas cosas que miramos, todavía tenían esa secuencia en su vida. Porque le dice: mire, no te dejaré si no me bendices. Quiere hacer un trato, ¿verdad?, con el ángel. Te voy a dejar, pero primero bendíceme. Si no me bendices, no te dejo. Y ahí el ángel le pregunta el nombre y le va a cambiar su nombre a Israel. El nombre de Israel va a significar príncipe con Dios, o el príncipe con Dios, o el Dios que Dios lucha. Se puede traducir como Dios lucha, o el príncipe de Dios. Y
Imagínense, ¿no? La bendición patriarcal que tenía Jacob, porque él ya había sido bendecido por su padre Isaac. Así que había una bendición por parte de sus padres, patriarcal, pero la bendición que él va a tener aquí va a ser una bendición personal. Si la bendición patriarcal ya traía beneficios, entonces, ¿qué más daría esta bendición personal que Dios le estaba dando? En el Génesis 28, 3, 4, vamos a leer ahí, 28, 3, 4, dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te hará fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo para que heredes la tierra que moras que Dios dio a Abraham. Esa era la bendición patriarcal que él tenía. Él ya estaba asegurado con esa bendición. Pero aquí Dios le quiere dar una bendición mucho más importante. ¿Cuál es el significado entonces de esta lucha? Esta lucha de este varón no es otra cosa más que el trato de Dios por derribar la oposición de Jacob. Dios quería derribar la oposición de Jacob, acabar con sus fuerzas, quitarle esa confianza que él tenía en sí mismo y de aniquilar esa vieja naturaleza, astuta, engañosa, ¿verdad? Y dejar que su vida, toda su vida, dependa entonces ¿de quién? De la fuerza de Dios. Y cuando nosotros venimos al Señor, a veces nosotros todavía queremos hacer cosas en nuestras propias fuerzas. Queremos nosotros darle una ayuda a Dios, ¿verdad? Pero Dios quiere bendecirnos grandemente, pero Él quiere trabajar completamente en nuestras vidas. Él quiere gobernar nuestras vidas. Y a veces nosotros luchamos con Dios y no dejamos que Dios gobierne nuestra vida. Queremos gobernarla todavía nosotros. Así que Jacob luchó, ¿verdad? Luchó, ¿para qué? Para que Dios lo bendijera. Entonces fue persistente. Y Dios nos anima, hermanos, a ser persistentes. Nos ayuda a ser persistentes en todos los aspectos de nuestra vida, pero también en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual tiene que ser una vida de ¿qué? De persistencia. Tenemos que persistir y perseverar en nuestra vida espiritual. Y la pregunta aquí que tengo para todos es: ¿en qué aspecto de tu vida espiritual necesitas mayor persistencia? ¿En qué aspecto de tu vida espiritual tú y yo necesitamos más persistencia? Es una pregunta que tenemos que ponerle en nuestro corazón y meditar, ¿verdad? Meditar qué es lo que necesitamos verdaderamente, en qué necesitamos perseverar más en nuestra vida espiritual para que Dios nos bendiga. ¿Sí? Entonces, la firmeza del carácter se desarrolla a medida de que uno lucha en medio de condiciones difíciles. Solamente a través de las luchas y de la perseverancia y de todas las adversidades que vienen en nuestra vida es cuando vamos entonces a desarrollar ¿qué? Carácter. Carácter. Pues a veces miramos hermanos aguados en la iglesia porque no han desarrollado todavía carácter. No han desarrollado carácter. ¿Por qué? Porque cuando vienen las aflicciones y las luchas, se van para un lado. No quieren luchar, no quieren combatir, no quieren persistir. No, hermano, es que yo no quiero sufrir. Pero si no sufrimos, no podemos desarrollar carácter. Y a veces nos preguntamos, ¿verdad? Señor, ¿por qué? La otra vez el pastor estaba compartiendo. ¿Por qué a mí? Pero ¿por qué no preguntamos mejor, Señor, si me mandas esto, me lo mandas por una razón? Porque tú quieres que yo desarrolle mi carácter. Cuando miramos la vida de Pablo en el capítulo de Hechos, capítulo 27, es una historia muy bonita. Cómo Pablo va ahí, ser ya mandado a Roma, camino a Italia, Roma, y él va a entrar en una embarcación con 276 personas. Y ellos van a pasar por tribulaciones, van a pasar por un montón de pruebas, luchas. Finalmente el barco se va a terminar destrozando. Pero usted puede ver la lucha que tenía Pablo por perseverar, no se daba por vencido. Jesús le había dicho: es necesario que tú vayas a Roma y testifiques. Esa era la promesa de Dios. Él tenía que llegar a Roma. Ya Dios lo había establecido. Pero no le quitó las aflicciones. No le quitó las luchas que él tenía que tener durante todo ese viaje. Entonces, grandes hombres de Dios, hermanos, han sido bendecidos por Dios y el plan de Dios se ha cumplido en sus vidas, pero ellos han tenido que luchar y perseverar. ¿Cuánto más tú y yo?
tenemos que luchar y perseverar en nuestra vida espiritual. Entonces las adversidades y las aflicciones van a generar verdadera esperanza en nuestras vidas. Solo cuando tenemos luchas, adversidades y aflicciones vamos a poder desarrollar entonces carácter, ¿verdad? Dios quiere tener hijos que desarrollen carácter para que puedan crecer. Es la única manera que podamos crecer. Y ahí en el versículo 29, vuelva al 32, 29. Vamos a ver el nombre oculto y la bendición, porque aquí le va a hacer una pregunta. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. No, pues no se conformaba con la bendición, también quería el nombre. Mire, no que era astuto este hombre, ¿verdad? Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y dice que en ese momento lo bendijo allí, lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Imagínense todo el peso que tenía encima, yo creo que se le quitó, todo el miedo, el temor, todo lo que traía se le quitó ahí. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso dice que no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, dice, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. O sea, esa lucha con ese varón, con este ángel, trajo una consecuencia física. Lo dejó cojo, ¿verdad? Caminaba ahí serrangueando. Y Peniel, este lugar que él llamó Peniel, significa rostro de Dios. Este fue el punto culminante en la vida espiritual de Jacob. En el capítulo 28 él tiene un encuentro con Dios, el encuentro con el Dios omnipotente. Pero no fue hasta este instante, este momento en el que él tiene una confrontación directa con Dios, cara a cara, en la que Dios va a hacer una obra tremenda en su vida. Y a partir de aquí le va a cambiar el nombre y lo va a llamar, ¿qué? Israel. No más Jacob. Ahora es Israel. Y mire, vamos a ver tres cosas aquí. Primero, en Betel, ¿verdad? En Betel, cuando él sale de la casa de sus padres y llega y tiene ese sueño y se acuesta a dormir y tiene esa revelación de Dios, ese fue Betel, Dios le aseguró presencia de Dios. Esa fue la presencia de Dios que estaba poniéndola en su vida. En Mahanaim, cuando llega y mira a esos ángeles, Dios le aseguró poder divino. Poder divino. Y finalmente en Peniel le asegura ¿qué? La comunión con Dios. Esa es la comunión con Dios. Porque el rostro de Dios, hermanos, es símbolo de amistad y comunión. Mire, vamos al Éxodo para explicar esto rápidamente en los 15 minutos que me quedan. Éxodo 33. Vamos a explicar algo bien importante. El rostro de Dios es símbolo de amistad y comunión. Vaya a Éxodo 33. 33, 11. Mira lo que dice ahí. ¿Estamos ahí? Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Dice que hablaba cara a cara, ¿verdad? Ahora, vaya ahí al versículo 20, ahí mismo, el 33. Dice, dijo, mas no podrás, ¿qué? Ver mi rostro, porque no me verá hombre, ¿y qué? Y vivirá. Entonces, el rostro de Dios, nadie lo puede ver, porque dice que aquel que mire mi rostro morirá. Entonces, lo que significa en una manera metafórica el rostro de Dios es el símbolo de la amistad y comunión. Mire, en un lenguaje antropomórfico, porque esa es la palabra correcta, un lenguaje antropomórfico es un lenguaje que se utiliza para poner a Dios como un hombre. Si los salmistas y muchos de los profetas escribieron como el rostro de Dios, la cara de Dios, las manos de Dios, la espalda de Dios, pero es un lenguaje que se utiliza para que tú y yo podamos comprender quién es Dios.
Dios no tiene cara, no tiene manos, Dios es espíritu. Juan 1:18 dice esto. Juan capítulo 1:18 dice, Juan 1:18, lea conmigo ahí, ¿estamos ahí? A Dios que nadie le vio jamás, nadie. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Lo repito nuevamente. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tú y yo podemos mirar a Dios, pero solamente a través de ¿quién? Del Hijo. Solo a través del Hijo podemos conocer al Padre. Así que de aquí en adelante el caminar de Jacob ya no sería igual, ¿verdad? Ya no sería igual. Porque quienes miraran a Jacob caminar de esa manera, se darían cuenta de que él fue tocado por Dios. Fue tocado por Dios. Y tú y yo también hemos sido tocados por Dios. Dios ha tocado nuestro corazón. Y Dios nos ha cambiado. Porque ha tocado el corazón tuyo y mío. Así que vamos a terminar ahí. Finalmente ahí en el último versículo del 32. Dice, capítulo 32, el último versículo, dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, dice, el cual está en el encaje del muslo. Y es una costumbre, ¿verdad?, para los israelitas no comer esa parte del animal hasta hoy en día. Aunque esto no es un fundamento, no está fundamentado en la ley de los judíos, era simplemente un hábito tradicional a consecuencia de lo que pasó con Jacob. Así que hasta el día de hoy los judíos siguen manteniendo esa costumbre. No comen esa parte del muslo del animal por lo que le pasó a Jacob. Entonces, ahí vamos a terminar, hermanos, y vamos a orar. ¿Sí? Cierren sus ojos, inclinen su rostro, hermanos. Y así como Jacob, Dios le dijo que estaría con él hasta que se cumpliera todo lo que Dios le había dicho. De la misma manera, hermanos, Dios quiere cumplir esa promesa también con nosotros hoy en día. Él ha dicho que permanecerá con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos que confiar en las promesas de Dios, porque Dios no miente, hermanos. Dios quiere bendecir nuestras vidas, levantarnos tremendamente. Él quiere formar carácter en nuestras vidas. Quiere que seamos hombres verdaderamente de fe, mujeres de fe, que podamos confiar en Dios. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos una vez más por este mensaje. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tus promesas, porque tú no cambias, Señor. Tú eres inmutable, tus promesas son inmutables. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Señor, tú eres el Dios de Jacob, de Abraham, de Israel. El mismo Dios, Señor, que se ha manifestado a través del Hijo. Señor, podemos verte cara a cara hoy día, pero solamente a través del Hijo, porque en Él se ha manifestado todo tu amor y tu misericordia. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Amén.